Hola a todos, amantes de las historias de amor y los destinos de ensueño. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal. Hoy tenemos algo verdaderamente especial preparado para ustedes, una historia que suena tan increíble que parece sacada de un libro de fantasía, pero que créanme, es tan real como el aire que respiramos y tan vibrante como los colores de un atardecer parisino. Nos sumergiremos en el corazón de un romance que ha capturado mi imaginación desde el primer momento que lo conocí, la increíble saga de El romance mágico de Meurthe y Afra en París, un cuento de hadas real. Prepárense para sentir mariposas en el estómago y quizás hasta derramar una que otra lágrima de emoción, porque esta historia es pura magia. Pero antes de que nos perdamos en las calles empedradas de la ciudad de la luz y nos dejemos envolver por el encanto de este amor, les pido un pequeño favor, un gesto que significa un mundo para nosotros. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, historias inspiradoras y consejos que compartimos con tanto cariño. Su apoyo nos permite seguir creando contenido como este, así que adelante. Ahora sí, adentrémonos en el mundo de Meurthe y Afra. Su historia no comenzó en un castillo de cuento de hadas, ni con una chispa mística bajo un cielo estrellado. Como muchas de las mejores historias de amor, nació de un encuentro casual, en el bullicio cotidiano de una librería acogedora en Estambul, un lugar donde ambos buscaban refugio y quizás algo más. Meurthe, con su mirada profunda y su sonrisa contagiosa, estaba absorto en una sección de poesía, mientras Afra, con su cabello ondeante y su aura de dulzura, revisaba unos ejemplares de literatura clásica. Sus manos se encontraron accidentalmente al intentar alcanzar el mismo libro de un estante alto, un volumen de poemas de Rumi. Fue un instante, un pequeño choque de universos, pero en ese breve roce una corriente eléctrica, casi imperceptible, fluyó entre ellos. Una disculpa torpe por parte de Meurthe, una risa tímida de Afra, y así, entre estanterías repletas de sabiduría y belleza, se encendió la primera chispa. No hubo dragones que vencer ni maldiciones que romper, solo dos almas que reconocieron una afinidad inmediata, una sintonía que trascendía las palabras. Sus primeras conversaciones fueron largas y profundas, abarcando desde sus autores favoritos hasta sus sueños más descabellados. Descubrieron una pasión compartida por el arte, la música, y lo más importante por la vida misma, vivida con una intensidad y una curiosidad inquebrantables. A medida que su relación florecía, se dieron cuenta de que su amor era diferente, poseía una cualidad etérea, casi mágica. No era un amor perfecto, libre de las pequeñas fricciones y los desafíos que toda relación enfrenta, sino un amor que encontraba la perfección en su autenticidad y en la manera en que se apoyaban mutuamente para crecer. Hablaban de viajes, de aventuras y París, la ciudad del amor por excelencia, siempre aparecía en sus conversaciones como un sueño compartido, un destino idílico donde su romance alcanzaría su máximo esplendor. No era solo un lugar que querían visitar, era un símbolo de lo que querían construir juntos, una vida llena de belleza, pasión y momentos inolvidables. La idea de un cuento de hadas real para ellos no significaba escapar de la realidad, sino encontrar la magia dentro de ella, hacer de cada día una aventura y de cada gesto de amor un hechizo. Finalmente llegó el momento. Tras meses de planificación y de soñar despiertos, Meurthe y Afra emprendieron su viaje a París. El aire en el aeropuerto ya olía diferente, cargado de expectativas y de la promesa de una experiencia que sabían que los cambiaría para siempre. La primera vez que vieron la Torre Eiffel desde la ventana de su taxi, iluminando el horizonte parisino como un faro majestuoso, sus corazones dieron un vuelco al unísono. No era solo una estructura de hierro, era el telón de fondo de su propia historia de amor, que estaba a punto de desplegarse en su máxima expresión. Los primeros días en París fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Caminaron sin rumbo fijo por las orillas del Sena, sintiendo la brisa fresca y viendo cómo los barcos mouché se deslizaban suavemente. Se detuvieron en el Pont des Arts, no para colocar un candado, sino para escribir sus nombres en un pequeño papel y lanzarlo al río, una promesa silenciosa de amor eterno que el Sena llevaría hasta el mar. Se perdieron a propósito en las estrechas calles adoquinadas del Marais, descubriendo pequeñas galerías de arte y boutiques con encanto, riendo como niños cuando encontraban un café escondido con las galletas más deliciosas. Cada rincón parecía contar una historia, y ellos estaban allí para ser parte de ella, para añadir su propia narrativa a la rica tapicería de la ciudad. Uno de los momentos más memorables fue su visita a Montmartre. Subieron las escaleras hasta la Basílica del Sacré-Cœur al atardecer,
y la vista de París extendiéndose bajo ellos, bañada en tonos dorados y rosados, los dejó sin aliento. Se sentaron en los escalones abrazados, mientras un artista callejero tocaba una melodía melancólica con su acordeón, y el mundo entero parecía desvanecerse a su alrededor. Fue un instante de pura conexión, donde las palabras sobraban y la emoción fluía libremente. Fue allí, mirando la ciudad de las luces, donde Afra le susurró a Mert que se sentía como si estuvieran viviendo en una película, una en la que ellos eran los protagonistas de su propia epopeya romántica. Y Mert, con un beso suave en su frente, le aseguró que era más que una película, era su realidad, la realidad que estaban construyendo juntos. No todo fue perfecto, por supuesto. París, como cualquier gran ciudad, tiene sus momentos de bullicio, sus laberintos en el metro, y alguna que otra lluvia inesperada. Pero incluso en esos pequeños inconvenientes, Mert y Afra encontraron la manera de convertirlo en parte de su aventura. Una vez se perdieron en el metro, terminando en una estación inesperada. En lugar de frustrarse, se echaron a reír, compraron un par de crepes de Nutella en un puesto cercano y decidieron explorar ese nuevo barrio, tropezando con un mercado local lleno de colores y aromas que de otro modo nunca habrían descubierto. Esos momentos, esas pequeñas desviaciones del plan original, fueron los que realmente demostraron la fuerza y la flexibilidad de su vínculo, la habilidad para encontrar la magia incluso en la imperfección. Una tarde decidieron tener una cena especial. Mert había reservado una mesa en un pequeño bistro en el barrio latino, un lugar sin pretensiones pero con un ambiente cálido y acogedor. Mientras compartían un plato de coca au vin y una botella de vino tinto local, hablaron de todo y de nada. Recordaron sus primeros encuentros, los sueños que compartían, los miedos que habían superado juntos. Fue una conversación que profundizó aún más su amor, una reafirmación silenciosa de que estaban exactamente donde debían estar, el uno con el otro, en el corazón de la ciudad más romántica del mundo. Afra comentó cómo París había amplificado la belleza de su relación, cómo cada monumento, cada calle, cada café, parecía susurrarles historias de amor y los inspiraba a escribir la suya propia con letras doradas. Y entonces llegó el momento culminante, ese instante que sellaría para siempre su cuento de hadas real. Una noche, después de una deliciosa cena, Mert llevó a Afra a un lugar especial que había encontrado. No era un restaurante lujoso, sino un banco de piedra discretamente ubicado a lo largo del Sena, con una vista espectacular de la Torre Eiffel, que en ese momento comenzaba a destellar con sus miles de luces, un espectáculo de ensueño que se repite cada hora. El ambiente era íntimo, mágico, solo ellos dos bajo el vasto cielo parisino. Mert se volvió hacia Afra, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y profunda emoción. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y, arrodillándose ante ella, con la Torre Eiffel brillando majestuosamente detrás como testigo mudo, le hizo la pregunta que había estado guardando en su corazón: Afra, mi amor, cada momento contigo es un cuento de hadas. París ha sido el escenario perfecto para este capítulo, pero quiero que nuestra historia no tenga fin. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de seguir escribiendo nuestro cuento juntos para siempre? Las lágrimas brotaron de los ojos de Afra, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora que apenas podía contener. Con la voz entrecortada apenas pudo susurrar un sí, sí, 1000 veces sí, antes de lanzarse a los brazos de Mert. El abrazo fue largo y tierno, sellado con un beso apasionado bajo el fulgor de la Torre Eiffel, un beso que sintieron que resonaba a través del tiempo y el espacio. En ese instante no solo se comprometieron el uno al otro, sino que también se comprometieron a vivir una vida donde el amor fuera siempre la aventura principal, donde la magia residiera en su conexión inquebrantable, y donde cada día fuera una oportunidad para crear un nuevo capítulo en su cuento de hadas real. Su regreso a casa no marcó el fin de la magia, sino el comienzo de una nueva etapa. París no fue solo un viaje, fue la cuna de una promesa, el catalizador de un amor que se había demostrado a sí mismo ser tan fuerte y tan real como la historia más romántica jamás contada. Se llevaron consigo no solo fotografías, sino la profunda convicción de que el verdadero cuento de hadas no se encuentra en la fantasía, sino en la elección diaria de amar, de apoyar, de soñar y de construir juntos, encontrando la belleza y la magia en los momentos más simples y en los más extraordinarios. Mert y Afra demostraron que con amor verdadero cualquier ciudad puede convertirse en París y cualquier vida, en un auténtico cuento de hadas. La historia de Mert y Afra nos recuerda que el amor verdadero, ese que parece sacado de un libro, es posible, y que a menudo se encuentra en los pequeños detalles, en los momentos inesperados y en los grandes gestos de una vida compartida.
París fue el escenario perfecto para su cuento de hadas real, un lugar donde sus corazones se unieron aún más bajo el manto de la magia y el romance, donde las promesas se hicieron eternas y los sueños se hicieron realidad. Esperamos sinceramente que esta conmovedora historia les haya inspirado tanto como a nosotros, que les haya hecho creer un poco más en la magia del amor y en la belleza de las conexiones humanas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las calles de París y por el corazón de este increíble romance. Ahora, me encantaría leer sus pensamientos. ¿Han tenido alguna experiencia similar, un viaje que transformó su relación? ¿Cuál es su ciudad romántica ideal y por qué? Déjenme sus comentarios abajo, siempre me encanta interactuar con ustedes y conocer sus propias historias. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y de la historia de Mert y Afra, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y con quienes creen en el amor, y si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse más historias como esta. Hasta la próxima aventura, cuídense mucho y sigan creyendo en la magia del amor. ¡Chao!